La pirinola gira en la radio. El Instituto Mexicano de la Radio, la Pirinola AC y Ciudadana 660 presentan La Pirinola 4x4. 4 personas, 4 formas de vivir la discapacidad. El primer programa de radio tradicional que se transmite en directo en lengua de señas mexicana a través de Radio Sorda. Un espacio destinado a la cultura de la discapacidad. La Pirinola 4x4. Comenzamos. Bien, sin etiquetas ni estereotipos, opción radiofónica hecha por y para personas con algún tipo de discapacidad, la Pirinola 4x4, y son 4 discapacidades, 4 formas distintas de ver la vida. Ciudadana 660 AM, es un gusto saludarles hoy con un tema nuevo: reclusión y discapacidad intelectual. Aspectos legales, herramientas, procedimientos en las personas con discapacidad intelectual y psicosocial que se encuentran en reclusión o en prisión. Bien, yo soy Enrique Aviña, soy persona con trastornos de ansiedad y depresión, es decir, discapacidad psicosocial, y saludamos con todo gusto a todas las radiodifusoras de los estados que nos están acompañando en estos momentos, como es en Fusión Imer en Tijuana, Baja California, Órbita Imer en Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Azul en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Radio Imer en Comitán, Chiapas, Radio Lagarto en Chiapa de Corzo, Chiapas, y Yucatán FM en Mérida, Yucatán. Y también con todo gusto saludamos a Sandra Vázquez. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Enrique, te saludo a ti, a nuestros invitados, a todo el equipo de La Pirinola y al público que nos escucha. Y les recuerdo que estamos en vivo, que nos pueden marcar al 5604-8229, 5604-7926 o 01800-670-1680, porque estamos en vivo. Muy bien, muchas gracias Sandra por los teléfonos. No se nos olvide también comentarnos y seguirnos a través de 2 medios radiofónicos o redes sociales que te ponemos a disposición para todos ustedes, radioescuchas. Estamos en Facebook en 2 páginas, una La Pirinola y Radio Sorda, donde estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, y @La Pirinola en Twitter. Y bien, como se les venía diciendo al comienzo del programa, hoy tenemos reclusión, o sea, es decir, prisión preventiva, o como le quiera llamar, y cuál sería la situación de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual estando en prisión o en reclusión, cuáles serían los aspectos legales, sus derechos, procedimientos, herramientas propias. Para ello contamos con 2 invitados que nos van a platicar precisamente acerca de ello. Uno es el licenciado Víctor Lizama, que viene de Documento AC. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros compañeros esta mañana. Sí, y también nos acompaña Fernando Rivera Aspra, así como Catalina del Centro Formativo La Pirinola. Hola, Katy. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Y Fernando, hola. Hola a todos, buenos días. Bien, vamos primero de lleno a una cápsula introductoria para proseguir con la cápsula. Adelante. ¿Sabías que? ¿Sabías qué? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Con Pamela Camarillo. ¿Sabías que? En el 2016 se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que contiene los derechos, obligaciones y beneficios de las personas que están en prisión en México. ¿Sabías que? La ley garantiza tus derechos si estás en la cárcel. Estos son: derecho a la integridad personal, ningún maltrato físico, mental o emocional, por ejemplo, luz, ruido, música,
que no se detengan por mucho tiempo, derecho a una vida digna, salud, alimento, agua para beber, limpieza y vestido. Los doctores te deben de atender si lo necesitas y no necesitas pagar la consulta. Derecho a tener contacto con el exterior. Puedes hablar con tu familia y amigos por carta, por teléfono o cuando te van a visitar. Tienes derecho a la visita íntima, es decir, que te visite tu pareja. Derecho a la defensa. Si algo no te gusta, puedes quejarte. Si necesitas algo, debes hacérselo saber al director de la cárcel. Si te quieren poner un castigo o sanción, puedes defenderte. Derecho a servicios. Mientras estás en prisión, tienes derecho a educación, capacitación para el trabajo, deporte y todos los servicios. Derecho a la igualdad y no discriminación. No pueden negarte participar en las actividades. Información obtenida del portal documentan.org.mx de la guía de lectura fácil de derechos y beneficios de personas en cárceles en México. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Sabías que? ¿Sabías qué? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Con Pamela Camarillo. ¿Sabías que? En el 2016 se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal que contiene los derechos, obligaciones y... Muy bien, Adel, pues muchas gracias por esta cápsula por parte de Pamela Camarillo y su sección ¿Sabía qué? De la Ley de Ejecución Penal del año de 2017. Muy buena cápsula en donde se habla de todos los derechos y que se deben garantizar. Bien, ahora vamos al respecto, vamos con este tema de reclusión o prisión, y como se les había dicho al comienzo del programa, está con nosotros Víctor Guizama de Documenta AC de nueva cuenta. Gracias por estar con nosotros. Y también Katy, quien también va a hacerle una entrevista. Adelante, Katy. Muy buenos días, Katy. Qué gusto. Proceso de la reclusorio. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso? Personas con discapacidad intelectual. ¿Cuándo están en dónde? Cuando están en el reclusorio. Katy, muchas gracias por esta entrevista. Me da mucho gusto compartir una experiencia así con todo el equipo que hace la Pirinola 4x4. Gracias. Antes de eso, me gustaría que tuviéramos en cuenta que estamos hablando de la discapacidad ya no como una enfermedad, ya no como algo que está mal en la persona, sino como una cuestión que tiene que ver con derechos, ¿no? Todas las personas tenemos los mismos derechos, también las personas con discapacidad visual, auditiva, física, psicosocial e intelectual. No hay ninguna parte de tu persona, de tu forma de ser, de tu forma de estar, que te quite derechos, ¿no? Cuando una persona con discapacidad intelectual se enfrenta al sistema de justicia, por ejemplo, cuando la están acusando de algo, tiene derechos. Eso lo dice un documento muy importante que se llama Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí hay 2 artículos que nos hablan de estos derechos. El artículo 12, que dice que todas las personas justamente tenemos todos los derechos siempre, y el artículo 13, que habla de cómo se debe hacer para que las personas con discapacidad participen, puedan declarar, puedan contar con todo lo que las demás personas tienen cuando están frente a la justicia, ¿no? Lamentablemente, hay muchas barreras sociales que no dejan que lo que dice la Convención se haga, ¿no?
en las mismas leyes. Mucha gente sigue viendo a las personas con discapacidad como personas que valen menos, personas que no pueden decidir por sí mismas, que tiene que ser el familiar el que diga lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, para empezar tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de discapacidad, hablamos de derechos de las personas. Muy bien, está muy interesante el tema, pero pues vamos a un corte y ahorita continuamos platicando, porque fíjate que hablar sobre los derechos y los derechos frente a la justicia, ¿no? Está muy interesante. Bueno, volvemos de un corte y ahorita regresamos. Sandra. Así es, mi querido Enrique, vamos a una pausa. 5604-8229 y 5604-7926 son nuestros teléfonos. Volvemos. Vamos a un corte. Estás en la Pirinola 4x4. Ciudadana 660 te acompaña. Una emisora del Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. ¡Actúa la vitamina A! ¡Ay, ay, ay, la vitamina D! ¡Arriba esta leche! ¡Y que viva su precio! Sí, compadre, podré echar grito y sombrerazo, pero una leche así de buena, ¿dónde se halla? En Lecherías Liconza y también en Diconza y tiendas autorizadas. Las excelentes leches Liconza están a la venta para todo público. ¡Qué sabrosa! Liconza, Sede Sol, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Escúchanos en internet. Consulta nuestro sitio web en www.imer.mx/Ciudadana 660. Y da clic en el botón de Escucha en vivo. Esto es Ciudadana 660. Almanaque Ciudadano. ¿Qué sucesos importantes ocurrieron un día como hoy? Diversos acontecimientos ocurrieron un día como hoy, 3 de noviembre. Por ejemplo, muere Arturo de Córdoba, actor de la época de oro del cine mexicano. Se inaugura en París la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como la UNESCO. Y además fallece en Niza Henri Matisse, pintor francés y uno de los máximos exponentes del impresionismo. Almanaque Ciudadano. El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL. En la Suprema Corte, con el uso de la FIREL, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gov.mx/FIREL. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Los guardavoces, un espacio donde las voces de los pueblos indígenas se escuchan. Los guardavoces, el lugar donde se difunde y revitaliza la riqueza lingüística de nuestro país. Los guardavoces, miércoles a las 12 del día por Ciudadana 660. Ciudadana 660 informa. ¿Necesitas asesoría jurídica vía telefónica? Abogatel es una opción. Comunícate a los teléfonos 5761-2591, 5709-6269, extensiones 2008, 4008 y 4009. Continuamos en la Pirinola 4x4. Muy bien, ya regresamos del corte y estamos en lo anterior. Bueno, ya se habló cómo es el proceso dentro de un reclusorio donde está una persona con discapacidad intelectual y psicosocial. Se habló de sus derechos frente a la justicia. De acuerdo con la convención, se habló de 2 artículos. Sobre los derechos de las personas con discapacidad, artículos 2 y 13,
y de las barreras sociales que impiden o las mismas leyes. Bueno, proseguimos con Catalina para que siga entrevistando. Adelante, Katy. ¿Cómo viven las personas con discapacidad intelectual en la cárcel? Katy, pues solo te podría decir una sola palabra para responder tu pregunta. Mal. Porque muchas veces las personas con discapacidad intelectual o psicosocial no tienen derecho ni siquiera a declarar cuando se las acusa de haber hecho algo malo, ¿no? Llegan otras personas, acusan a una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, de haberse robado una manzana en un supermercado, y no dejan que la persona con discapacidad explique por qué tiene la manzana. Como a veces la mayoría de la gente no sabe que las personas con discapacidad intelectual necesitan tiempo, necesitan explicar las cosas de otra forma, no les dejan decir cosas y los agarran detenidos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los llevan ante los jueces y las personas con discapacidad intelectual son declaradas inimputables. Esto quiere decir que no tienen noción de lo que es bueno y malo y que no tienen derecho a declarar. Y entonces los mandan a una cárcel especial para personas con este tipo de discapacidades, donde les dan tratamiento forzoso. Por eso es que las personas con discapacidad intelectual la pasan mal en la cárcel. En general, todas las personas que están en la cárcel la pasan mal, pero mucho más las personas con discapacidad intelectual por esto, porque se les impide tener aquello que les permita participar, expresarse, dar su versión de las cosas, o sea, dar su testimonio, ¿sí? Desde ahí están mal las cosas. Y si quieres, te platico un poquito más. Se trata de justamente ir rompiendo, de ir terminando todo esto que está mal, ¿no? Y que las personas con discapacidad puedan tener los apoyos de los que habla la Convención, los ajustes, o sea, esas cosas que tienen que cambiar en un momento para que puedan decir las cosas, para que puedan entender qué es lo que está pasando. Es la Convención la que está proponiendo estos cambios, ¿no? Y que veamos que la persona tiene dignidad, tiene derechos, y que, por ejemplo, si le están acusando de que se robó una manzana, pueda haber alguien que la apoye para declarar, para que diga, bueno, que diga la persona con discapacidad intelectual, yo no sabía que tenía que pagar la manzana, ¿no? O sí la iba a pagar, claro. Nada más que como se me estaba cayendo la guardé, ¿no? Sí. Que haya alguien que pueda apoyar a la persona con discapacidad intelectual. O sea que si una persona con discapacidad intelectual en muchos de los casos no sabe lo que está haciendo, porque si agarró una manzana o una pera, no sabe que la tiene que pagar, pero si no la paga es detenida. Pero si muchas veces si una persona, por ejemplo, con esta situación es acusada injustificadamente. Así es. Muchas veces lo que vemos es que se abusa de las personas con discapacidad justamente porque no pueden explicar rápido lo que está pasando, ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, hay una pelea en la calle. Ajá. Y está una persona con discapacidad intelectual ahí, ¿no? Ajá. Y no pueden detener al agresor. Y ahí está la persona con discapacidad intelectual, y como se tiene que detener a alguien, agarran a la persona con discapacidad intelectual y la acusan de algo que probablemente no hizo. Los mismos policías no la dejan declarar, ¿no? No le permiten. Se la llevan, se la llevan, nomás, sí. ¿No? Y sabemos, por ejemplo, que hay personas que no saben acerca de la discapacidad intelectual y piensan que la persona tomó algo como una bebida, tomó una droga, y dicen, no nos dice las cosas que queremos porque tomó, porque
está drogado. Exactamente, porque está drogado. Ajá, ¿no? sí. O sea, no tienen idea de lo que es la discapacidad y de que aún con ella, con esta condición, la persona tiene derechos, todos los derechos, solamente que hay que hacer adecuaciones, o sea, pequeños cambios, tener apoyos. Hay ya profesionistas que saben cuáles son los apoyos para personas con discapacidad intelectual. Y una persona que esté necesitada de acudir a la justicia o que esté acusada, por ejemplo, de algo, tiene derecho a tener un especialista que le ayude a declarar, ¿no? Que le ayude a participar en un proceso, Sí, a defenderse. Sí, a defenderse a final de cuentas, a defenderse, a dar su versión de las cosas. De cómo sucedieron las cosas. En ese sentido, el trabajo que se está haciendo en Documenta y la oportunidad que tú has tenido de colaborar, ¿cuál sería realmente el debido proceso, si ese es el término, de el momento en el que una persona con discapacidad intelectual o una persona con discapacidad psicosocial es acusada de algo, ¿no? Y se le arresta? ¿Cuál sería el debido proceso? Porque a veces me parece que también nos hace falta una cultura judicial, no en general a todos, sobre cuáles serían nuestros derechos y cuál sería el debido proceso para aceptar, ¿no? Y obviamente defendernos cuando se nos acusa falsamente, cuando no se nos permite declarar, como decía la cápsula, cuando a lo mejor nos están restringiendo ponernos en contacto con nuestros familiares para hacer una llamada o para avisar que estamos en la cárcel. ¿Cuál sería el debido proceso y qué es lo que se está haciendo en Documenta y el trabajo que ustedes están realizando en ese sentido? El día de hoy en nuestro país tenemos dos instrumentos que nos van a ayudar a entender cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. En primer lugar, la convención de la que ya hablamos, que todos los países que la firmaron deben aplicarla, respetarla, ¿no? Todas las personas que viven en los países donde la convención ya fue firmada pueden decir: mis derechos están ahí y los tengo que hacer válidos. Por otra parte está el Código Nacional de Procedimientos Penales y, ¿por qué no decirlo? Lo que mencionaban en la cápsula, la Ley de Ejecución Penal, que ya empiezan a trabajar desde otro enfoque, o sea, de ver las cosas de otra manera, ya desde la dignidad de toda persona, así esta persona está acusada de un delito o ya haya sido enjuiciada. ¿Cuáles son las cosas que se deben tener en cuenta para que una persona con discapacidad intelectual, en este caso, tenga un debido proceso? Primero, que tiene derecho a adecuaciones, a pequeños ajustes a lo largo del procedimiento, como así se le llama en el sistema de justicia. O sea, que haya formas diferentes de comunicación, que existan apoyos, que pueden ser personas, que no solamente hay que considerar a la persona con discapacidad como la acusada, puede ser la víctima, puede ser un testigo, y que también en esos casos debe haber adecuaciones como un derecho de la persona con discapacidad. ¿Hay muchas personas con discapacidad presas o bueno, en reclusión? Hay incluso centros específicos para personas con discapacidad intelectual y psicosocial que están pasando por procedimientos penales. Aquí en la Ciudad de México está el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial, el CEVAREPSI, y su equivalente femenino. ¿Quiénes están ahí? Personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Muchas veces, sobre todo desde el antiguo sistema penal, estas personas iban a dar ahí por algo que se llama medida de seguridad. O sea, la persona no podía afrontar un juicio y se la mandaba allá. Ya no era el delito del que se le acusaba la razón para estar presa, sino su discapacidad, el tener algo mal, ¿no? En el caso de la discapacidad psicosocial, el probablemente ser valorada con esquizofrenia, con bipolaridad. Y en el de la discapacidad intelectual muchas veces ni siquiera
entendiéndola. Sí, ¿no? Víctor, perdón que te interrumpa, pero lamentablemente, o sea, está muy interesante el tema y de todo lo que se ha estado hablando y de lo que nos has estado explicando, pero lamentablemente el tiempo nos ha carcomido. Te agradecemos mucho, Víctor, por estar con nosotros. Fernando. Muchas gracias. Catalina, muchas gracias por estar. Sandra. Gracias, Enrique. Y recuerden, sin etiquetas ni estereotipos, la pirinola 4x4 Ciudadana 660 AM. Sigan en movimiento, no se detengan. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta luego. El INER, la pirinola AC y Ciudadana 660 presentaron la pirinola 4x4. 4 personas, 4 formas de vivir la discapacidad. La pirinola gira en la radio. Productor, Elías Levín Rojo. Coach de producción, Gustavo Monter de Gutiérrez. Asistente de producción, Luis Fernando Vega Martínez. Servicio social, Ángela Sánchez Alejo. Productores asociados, Miguel Ángel Durán Vázquez y Enrique Aviña Chávez. Locutor, Enrique Aviña Chávez. Coordinación de invitados, Lourdes Silva Gutiérrez. Locutora institucional, Sandra Vázquez. Operador, Manuel Compantitla. Radio Sorda. Realización y producción, Elías Levín Rojo. Camarógrafa, Carmen Hernández. Servicio social, Marco Álvarez Susano y Jesús Eduardo Velázquez Velasco. Intérpretes en LSM. Asociación de Intérpretes en Lengua de Señas del Distrito Federal, AC. Música, Daniel Shifter Aceves. Con el apoyo de Comunicación Transdisciplinaria en la Convergencia de Medios DCSH UAM Xochimilco. La pirinola 4x4.